Buenos días a todos, los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesús. En este nuevo día que el Señor nos regala, les invito a estar orando para iniciar con esta clase. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, amante Padre, gracias te damos Señor por este nuevo día que nos regalas. Gracias por cuidarnos, por estar con nosotros, por renovar tu misericordia cada mañana. Gracias Señor por todo lo que tú permites en nuestra vida, Señor. Te pido que tú nos guíes durante esta clase, que nos des sabiduría, que puedas disponer de nuestros corazones, Señor, para que sean tocados, Señor. Te pido que nos guíes, papá. Nosotros, que cada palabra que salga de mi boca sea que venga de ti, Señor. Te pido, Padre, tu dirección en la vida de cada alumno, Señor, que derrame sabiduría sobre cada uno, Señor. En el bendito nombre de Jesús, quédate con nosotros, Señor. Amén. Bueno, para el día de hoy vamos a estar charlando un poquito acerca de un tema que es importante en el liderazgo, que tiene que ver con la multiplicación de líderes. Sabemos que es fundamental que en nuestras congregaciones, que en nuestra iglesia se vaya generando nuevos líderes, que vayan surgiendo esos nuevos líderes y que a su vez esos nuevos líderes puedan tener la capacidad o desarrollar esa capacidad de ir formando también a otros líderes. Y de eso vamos a estar charlando un poco en esta mañana. Voy a estar compartiendo la pantalla. Muy bien. Multiplicación de nuevos líderes. El valor fundamental es el siguiente. Dios busca hombres y mujeres quienes disipulen, entrenen y mentoreen a otros líderes, quienes a su vez se conviertan en líderes de líderes que entrenen efectivamente a otros. Dios busca hombres y mujeres quienes disipulen, entrenen y mentoreen. Es necesario que como líderes podamos ir llevando a nuestros hermanos en este proceso de discipulado, de entrenamiento y también de mentoreo, para que puedan formarse en nuevos líderes. Es importante que en nuestras congregaciones vayan surgiendo, como dije hoy, nuevos líderes. Y esta formación, esta multiplicación de nuevos líderes, se va a llevar a cabo a través de tres pasos, podríamos decir, o a través de tres procesos, que es esto del discipulado, el entrenamiento y el mentoreo, los cuales presentan características que son necesarias para formar líderes espirituales, líderes que realmente sean maduros en la fe y que a su vez tengan una eficiencia, una eficacia en el servicio que ellos van a realizar, en esa tarea o en esa responsabilidad que ellos van a realizar, que lo puedan hacer con dedicación, con esmero, con amor a la obra de nuestro Dios, para que siempre nuestro Dios sea glorificado y para que la iglesia sea bendecida. Veamos un poquito este proceso. Bueno, con la clase pasada habíamos hablado de que el proceso inicia con el evangelismo. El primer paso es evangelizar a la persona, hablarle acerca del Señor, darle ese prebautismal que se suele dar en algunos lugares. Luego esta persona es bautizada y así se incorpora a la comunidad, a nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo, como un nuevo creyente, a veces se dice como un bebé espiritual, esa nueva persona que se incorpora al cuerpo de Cristo. Pero no termina ahí, no termina con las aguas del bautismo. Ahí se hace esa manifestación, esa persona acepta a Cristo, pero luego tiene que seguir todo un proceso donde él va a ir madurando espiritualmente, donde él va a ir creciendo, donde va a ir desarrollando sus dones, donde va a ir conociendo más al Señor Jesús. Y va a comenzar también a buscar vivir como vivía nuestro Señor Jesús. Y este proceso donde la persona va a ir pareciéndose más a Jesús, se llama el proceso de discipulado, donde se convierte en un discípulo, en un aprendiz, en alguien que desea conocer más a Jesús y también desea imitar a Jesús. Su viejo hombre comienza a quedarse atrás, comienza a dejar todo eso y comienza a vivir como Cristo pide que vivamos. Comienza a imitar al Señor. Y así
ya dentro de este proceso este proceso dura toda nuestra vida, podemos decir, a lo largo de nuestra vida, inicia en un momento, pero a lo largo de nuestra vida, cada día tenemos que tener ese deseo de ir pareciéndonos más a Jesús. Una vez que ya estamos en este proceso de parecernos a Jesús, llega el proceso de coaching. Este proceso tiene que ver con un proceso de entrenamiento. Coaching significa entrenamiento, entrenador. Y es necesario que en este proceso el creyente vaya desarrollando sus dones, que conozca a ver cuáles son los dones que el Señor me dio y comienza a desarrollarlos y a aplicarlos en el cuerpo de Cristo. Va a comenzar a entender cuál es su función dentro de el cuerpo de Cristo. Su función no es estar solo de espectador, sino que tiene algo que hacer. Tiene dones que poner en práctica para que el cuerpo crezca sanamente y para que Dios sea glorificado. Es ahí donde él va a empezar a formar parte del cuerpo activamente, va a realizar distintas responsabilidades, tareas, y así va a poder llegar a convertirse en un líder, ya sea en algún área, en algún ministerio, en alguna tarea, en algún proyecto. Ese es el objetivo, que de discípulo pase luego de todo este proceso a llegar a un líder. Y luego hay otro proceso que se llama el proceso de mentoría, donde el creyente ya maduro en la fe quiere seguir creciendo, quiere seguir sirviendo de otras formas y se acerca a un líder que ya tiene experiencia, un líder que ya tiene responsabilidades, que ya tiene saberes en distintas áreas y pide que lo guíe, que le comparta esa experiencia o esas habilidades para que él pueda seguir creciendo. Y es ahí donde llegamos a esto de líderes de líderes. Un líder que forma a otro líder y a su vez este nuevo líder va a desarrollar la capacidad de formar a nuevos líderes. Bueno, después vamos a profundizar más los tres procesos, vamos a hablarlo mucho más profundo, pero quiero que podamos, antes de iniciar bien con cada proceso, hablar de algo que me parece que es muy importante cuando hablamos de este proceso de discipulado, de coaching, de mentoría. ¿Qué pasa si nosotros a este, no sé si ven mi impulsor, a este nuevo creyente, esta persona que recién se bautiza, que ingresó a nuestra iglesia, que comenzó a formar parte del cuerpo, a este nuevo creyente lo pasamos directamente a ser un líder? Y nos salteamos todo este proceso de discipulado, de entrenamiento. De acá lo ponemos acá arriba. ¿Qué sucede? Seguramente esta persona, como es recién bautizada, va a tener ganas de servir, obvio. Está con todas esas ganas de aportar a la obra. Y lo ponemos acá arriba. Y cuando llega acá arriba seguramente va a empezar a sentirse frustrado, si tiene que enfrentar una situación, no lo va a hacer como Cristo lo haría, sino que lo va a hacer como Él piensa que es mejor. ¿Por qué? Porque no pasó este proceso de discipulado, no pasó este proceso de conocer realmente quién es Jesús y vivir como Jesús. No pasó este proceso donde cada día yo deseo actuar como el Señor actuaba. Yo deseo ser reflejo de Jesús. Si yo al nuevo creyente lo pongo acá arriba o incluso acá arriba de ser líderes de líderes, va a terminar mal su carrera. Y esto es triste realmente. Va a terminar mal porque va a actuar como humano, va a actuar como actuaba quizás antes del bautismo, como actuaba su viejo hombre. Porque nos salteamos todo este proceso donde él tiene que conocer y comenzar a imitar a Jesús, conocer más a Jesús e imitarlo más. Por eso es tan importante este proceso de discipulado. Es fundamental el proceso de discipulado, el proceso de entrenamiento, para que la persona pueda convertirse en líder. Recuerden siempre esto, no podemos a un nuevo creyente que recién ingresa a nuestra iglesia, que recién comienza a formar parte del cuerpo de Cristo, que aún quizás no está viviendo como Cristo nos pide que viva, que aún le falta entender más quién era Jesús, conocer más a Jesús, vivir más como Jesús, no podemos ponerlo como líder, porque no solo él se va a ver afectado,
No solo él quizás se va a sentir frustrado en algún momento, sino que todo el cuerpo va a sufrir por esta decisión. Por eso es tan importante siempre, cuando vamos a llamar a alguien para el liderazgo, ver cuánto esa persona conoce a Jesús, cuánto esta persona está imitando a Jesús. Esta persona está pasando por ese proceso de discipulado, por ese proceso de renuncia a su viejo hombre. Y si es así, si realmente esta persona está pasando por este proceso, bueno, vayamos a entrenarlo, a que comience con pequeñas responsabilidades, pequeñas tareas, lo vamos guiando, vamos viendo en qué área Dios lo quiere usar, qué dones Dios dispuso para esa persona. Ayudémosles a desarrollar esos dones que Dios le dio para luego convertirse en un líder. Bueno, espero que se haya entendido la importancia que tiene este proceso de discipulado, la importancia de que el nuevo creyente comience a vivir como Jesús vivió, comience a imitar al Maestro, imitar a nuestro Señor Jesús. Nosotros, que este proceso de ser más como Jesús nos dura toda la vida, pero tiene que haber un punto clave donde yo digo, yo quiero hoy comenzar a vivir como mi Señor. Yo quiero hoy comenzar a renunciar a este viejo hombre, comenzar a vivir como Dios quiere que yo viva, en obediencia, en sumisión. Tiene que haber ese antes y ese después, ese proceso de cambio, ¿no? Bueno, comencemos. Ya el proceso de evangelismo lo vimos un poco en la clase pasada. Hoy vamos a comenzar con lo que es el proceso de discipulado, donde la persona ya fue bautizada, ya se incorporó al cuerpo de Cristo y no termina ahí, como dijimos, sino que tiene que haber un proceso donde ella empiece a madurar espiritualmente, comienza a crecer en fe, comienza a conocer más a nuestro Señor Jesús. Y el mandato de hacer discípulo es un mandato que nos da nuestro Señor Jesús. Él en Mateo 28, 19, 20 nos dice, por lo tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. El único imperativo, el único verbo o mandato, podríamos decir, es hacer. ¿Y hacer qué? Hacer discípulos. Ese es el mandato que hay en la Gran Comisión, hacer discípulos. Que nosotros podamos ayudar a los nuevos creyentes para que conozcan mejor a Jesús, para que vivan como Jesús. Hacer discípulos. Y para ser discípulos, si yo quiero que un hermano mío que es nuevo en la fe comience a vivir como Jesús, me tiene que ver a mí viviendo como Jesús. Yo tengo que ser el ejemplo para ese hermano. Tengo que tratar de imitar a Jesús. Si yo quiero que mi hermano también viva como Jesús. Tiene que ver eso en mí. Hay otro ejemplo bíblico, ¿no? Que lo podemos dar, que es Pablo a Timoteo. Y 2 Timoteo 2:2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, para que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que lo que le ha oído decir, que lo encomiende a otros también. Él se lo dijo a Timoteo y que Timoteo se lo diga a otras personas, a otros creyentes dignos de confianza. Que esa enseñanza se siga reproduciendo, que se siga compartiendo. Podemos decir que Pablo era quien discipulaba a Timoteo, quien lo guiaba, quien le mostraba la verdad en la escritura, quien lo guiaba en ese camino, en ese llamado que el Señor le había hecho. Él estaba entrenando a Timoteo. Nosotros como líderes, en el área que sea, en la tarea que sea, tenemos que entrenar a alguien, tenemos que discipular a alguien, tenemos que llevar a que esa nueva persona, esa persona que es un bebé espiritual, ese nuevo creyente, vaya creciendo en la fe, que vaya conociendo más a Jesús, que vaya entendiendo quién realmente es Jesús y por qué tenemos que vivir como Jesús nos pide que vivamos. ¿Por qué tenemos que imitar a Jesús? Ese nuevo creyente tiene que entender esto. Y nosotros tenemos que enseñárselo, tenemos que conducirlo. Imagínense esto. Si se bautiza un grupo de personas
y lo dejamos, bueno, forman parte del cuerpo de Cristo, van a los sábados al culto, pero solo se quedan ahí como espectadores. No hay un seguimiento. No hay un estudio previo un estudio posterior, perdón, después del bautismo, donde le comenzamos a enseñar la verdad bíblica, donde ellos comiencen a entender cómo vivía Jesús y qué hacía Jesús y por qué yo tengo que vivir así. Si no hay todo eso, posiblemente estas personas bautizadas dejen de asistir a nuestras congregaciones, dejen de, ¿cómo podríamos decirlo? Por ahí no van a tener la posibilidad de conocer más a Jesús. Y nosotros como iglesia tenemos que darle esta oportunidad de que ellos vayan conociendo quién realmente era Jesús y viviendo como Jesús vivió. Tiene que haber un seguimiento después del bautismo, para que esta persona comience a desarrollarse, comience a crecer en madurez espiritual. Filipenses 4:9 dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí. Y el Dios de la y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. El discipulado se enfoca en la aplicación práctica de la enseñanza. Aplicación. No solo se trata de que los nuevos creyentes comiencen a estudiar las escrituras, sino que la comiencen a vivir. Tienen que vivir la palabra de Dios, tienen que vivir la verdad bíblica, tienen que vivir como Jesús vivió. No solo escuchar de Jesús, sino comenzar a actuar como Jesús. Y por eso nosotros somos ejemplo. Como líderes tenemos que actuar como Jesús, tenemos que vivir lo que está en la palabra de Dios para que los nuevos creyentes puedan comenzar a hacer esto. Porque si nosotros, que ya hace años que estamos quizás bautizados, hace años que estamos como líderes quizás, o hace tiempo que estamos en distintas áreas, no estamos imitando a Jesús, no creo que los nuevos creyentes lo van a poder hacer. Ellos tienen que ver ese ejemplo en nosotros. Es importante. Es importante que el nuevo creyente vea a nosotros a Jesús, para que ellos sientan también ese deseo de querer imitarlo. Un discípulo. Un discípulo podemos definirlo como, como esto. Un discípulo es uno quien conoce a Cristo interiormente, conoce a Cristo en su interior y está comprometido a vivir externamente en amor y obediencia a Él. Discípulo es la persona que conoce a Cristo, el creyente, que conoce a Cristo interiormente, que ha aceptado en su corazón a Cristo, pero también lo vive exteriormente, lo vive en su comportamiento, en su forma de actuar. Está reflejando a Jesús. No solo se queda en lo interior, sino que lo vive exteriormente. Dice que es alguien obediente a Jesús, obediente a Dios, obediente a la palabra del Señor. Es alguien que ama al Señor y desea ser obediente al Señor. Eso es un discípulo. Alguien que cada día quiere ser más parecido al Señor Jesús. ¿Qué es discipular? La otra parte. Es ayudar a otros discípulos, porque recuerden que todos estamos en este proceso de cada día ir creciendo. Pero un discípulo ya maduro en la fe, un creyente ya maduro en la fe, ayuda a otro a crecer en madurez espiritual, al edificar los principios de la palabra de Dios en la vida de la persona, a fin de que sea equipado a comprender y seguir el llamado del Espíritu Santo, sabiendo cómo responder ante cualquier situación con actitudes y acciones semejantes a Cristo. Es guiar a esa persona para que haya una madurez espiritual, para que comience a vivir la verdad bíblica en su vida y que comience a responder como Cristo respondería, a actuar como Cristo actuaría. Un discípulo ya maduro en la fe, un creyente ya maduro en la fe, ayuda a otro a madurar. ¿Se entiende? Esto es discipular a alguien. El ejemplo de Jesús, un modelo de discipulado. Primero comienza con un ministerio en el mundo. Vayan a todos.
Luego, ¿qué hace Jesús? Se centra en un ministerio a 120, envía a los 120. Después enseñó y delegó autoridad a 70. Pero, en esto quiero que nos enfoquemos, él se invirtió personalmente en 12, en los 12 apóstoles. Él pasó tiempo con esas 12 personas. Enseñaba particularmente a esas 12 personas. Esas 12 personas veían a Jesús todo el día, lo seguían, estaban en contacto con él, tenían esa comunión, podían saber, podían ser conscientes de que lo que Jesús enseñaba realmente lo vivía, porque pasaban tiempo con el Maestro. Jesús invirtió tiempo en esas 12 personas, se invirtió personalmente. Y luego se invirtió especialmente en Pedro, Santiago y Juan. Pasó un tiempo especial con Pedro y Santiago y Juan. En Mateo 26:37 dice que invitó a ellos al Getsemaní a orar juntos, los invitó a orar. En Marcos 5:37 tenemos el caso de Jairo, si mal no recuerdo, donde estas tres personas pudieron estar con Jesús. Jesús llamó a ellos para que lo acompañen. Pasó un tiempo especial. Y de eso se trata. Cuando yo quiero discipular a alguien, tengo que invertirme personalmente en esa persona. Tengo que pasar tiempo especial con esa persona para poder guiarlo, para poder conducirlo. Tiene que haber esa relación cercana para que se dé este discipulado. Toma tiempo, requiere dedicación, pero trae frutos que permanecen. No es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, va a tener que ver una renuncia de nuestra parte, vamos a tener que renunciar a cosas para pasar tiempo con esa persona que queremos discipular. Requiere una dedicación, estar todo el tiempo viendo cómo va creciendo esa persona, en qué podemos ayudarla, pero trae frutos que permanecen, trae frutos que bendicen al pueblo de Dios, que glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Traen frutos que permanecen, frutos que no solo van a ser de bendición en esta generación, sino que van a bendecir a nuestra iglesia en futuro. Si hoy yo, por ejemplo, estoy discipulando a un joven, a un nuevo creyente, a un joven en la fe, a esa personita quizás que incluso es joven de edad, si yo hoy lo estoy discipulando, eso que él está aprendiendo hoy, esto de imitar a Jesús, no solo lo va a bendecir a él, sino que va a bendecir a su familia, a su entorno, y va a bendecir a futuras generaciones. Porque esa persona que hoy yo estoy discipulando puede ser un futuro líder en nuestra iglesia. ¿Se entiende la importancia de invertir ese tiempo en esos nuevos creyentes? Bueno, y es importante esto. Dios siempre, pero siempre nos da herramientas. Él nunca nos deja solo. Y las herramientas que Él nos da para el discipulado son las disciplinas espirituales. Herramientas que ya habíamos charlado un poco en una de las primeras clases. La oración, la palabra de Dios, la obediencia. Son herramientas que el Señor nos da y herramientas que tienen que estar en ese tiempo de discipulado. Tenemos que enseñar al discípulo a orar, a cómo leer la palabra, a cómo meditar y obedecer la palabra, a ser obediente a lo que Dios le pide, guiarlo a esto, ¿no? A desarrollar en su vida estas disciplinas. Un discípulo es uno quien anhela obedecer y crecer en esta área. Un discípulo es una persona, un creyente que todo el tiempo quiere buscar a Dios, que todo el tiempo quiere tener comunión, estar comunicado, estar en esa relación íntima con Dios. Este es el anhelo de un discípulo. Y nosotros, si estamos discipulando a alguien, tenemos que mostrarle cómo orar, enseñarle la importancia de la oración, la importancia de la lectura de la palabra, la importancia que es la obediencia. ¿Por qué es tan importante obedecer los mandatos de Dios? Tenemos que guiarlo en estos temas. La oración tiene que ver con la intimidad con Dios, como decíamos. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busco, oh Dios, todo mi ser. Salmos 42, 1, 2. Es muy importante enseñarle a nuestros discípulos a orar. Es muy importante a estos nuevos creyentes enseñarles lo fundamental que es buscar el rostro de Dios. Pero para ellos nosotros primeramente tenemos que buscar a Dios.
Si yo quiero discipular a alguien, pero no tengo personalmente una intimidad con Dios, lo voy a discipular mal, lo voy a guiar mal. Si yo no tengo realmente una relación con Dios, voy a poder ser piedra de tropiezo para ese nuevo creyente. Y eso es algo muy triste. Realmente tenemos que analizar primero nuestra vida. ¿Realmente estoy buscando a Dios? ¿Realmente tengo comunión con Dios? ¿Tengo una relación cercana con mi Padre? Si es así, bueno, entonces estoy en condiciones de guiar a un nuevo creyente para que vaya formando esa relación cercana con Dios. Pero si no lo estoy haciendo, si no estoy buscando a Dios, si no tengo comunión con Dios, entonces no tratemos de guiar a alguien, porque posiblemente lo vamos a hacer tropezar. Suena feo esto, suena algo duro, pero es la realidad. Primero tenemos que analizarnos nosotros cómo estamos, estoy siendo de ejemplo, estoy realmente reflejando a Jesús y luego tratar de guiar a alguien a eso. La palabra de Dios. Tenemos oír la palabra, tenemos que enseñar a los discípulos oír la palabra, escuchar el mensaje que Dios está dando por medio de su palabra. Tenemos que enseñarlos, después pueden buscar los versículos si desean para profundizar un poco más. Tenemos que enseñarles a leer la palabra. Nunca me voy a olvidar lo que nos decía el director Abraham cuando era nuestro profesor, cuando cursaba el seminario, y seguramente se lo habrá dicho a ustedes, que no tenemos que leer como una receta de cocina. No se trata de leerlo rapidito, rapidito y... No, sino que tenemos que leerlo detenidamente, releerlo si es necesario, buscar a ver qué me quiere enseñar el Señor con esto que estoy leyendo. Una lectura pausada, respirar la palabra de Dios. El estudio de la palabra, no quedarnos solo con lo que ya sabemos, sino que estudiar la palabra de Dios, estudiar el contexto en lo cual se dijo, ir más allá, buscar a Dios en profundidad por medio de su palabra. La memorización, que es algo que a veces nos cuesta, pero es importante memorizar la palabra de Dios. Es importante vivir la palabra, pero también es importante memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo en mi mente tengo la palabra de Dios, ante cualquier necesidad que se me presente, ante cualquier problema, pongámoslo así, se me va a venir a la mente la palabra de Dios. Si estoy pasando por un problema difícil, se me va a venir a la mente Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si estoy ante una persona que está pasando una necesidad, que está necesitando escuchar la palabra, y se me va a venir un versículo a la mente y lo voy a poder compartir. Lo que voy a estar compartiendo es la palabra de Dios, es la verdad. Por eso es importante memorizar textos bíblicos. Y meditación, meditar en lo que Dios me quiere enseñar mediante su palabra. Quizás hoy leí este texto y no entendí qué me quería decir Dios. Pero le doy por seguro que si pasa el tiempo y yo vuelvo a leer ese texto, quizás voy a encontrar la enseñanza que el Señor tiene para mi vida. Cada día el Señor nos quiere enseñar algo. Cada día el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir algo. Y por eso es muy importante meditar en su palabra. Preguntarme, ¿qué me quiso decir Dios con esto que leí hoy? ¿Qué me quiso enseñar? ¿Qué me quiso mostrar? ¿Qué área de mi vida quiso corregir con esto que me dijo hoy en su palabra? Recuerden siempre que la palabra de Dios es la viva voz de nuestro Señor hablándonos. Por eso es tan importante también guiar a los discípulos, a los nuevos creyentes, en estudiar, en leer la Biblia, en tomar el hábito de estudiar la palabra de Dios. Bueno, hay otros textos que luego voy a estar subiendo al Power, así que lo pueden buscar detenidamente y profundizarlo. La obediencia. Dice, Deuteronomio 26, verso 17 y 19. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz.
has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Si nosotros amamos a Dios, ese amor se ve en nuestra obediencia. Reflejamos el amor que le tenemos a Dios cuando somos obedientes a sus mandamientos, a lo que Él nos pide que haga. Recuerden que todo lo que el Señor nos manda hacer, cada uno de sus mandamientos, de sus decretos, cada una de sus enseñanzas, son para nuestro bien, son para que vivamos una vida dichosa, una vida en la cual podamos seguir su camino, un camino que nos lleva a la vida eterna. Es muy importante esto. Es muy importante enseñarle al nuevo creyente a ser obediente, contarle la importancia de la obediencia, la importancia que tienen los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que están en Éxodo siguen vigentes, son una realidad, tenemos que vivirlos, tenemos que ponerlos en práctica y contarle por qué es tan importante cada uno de ellos para nuestra vida. Y llegamos a esta, no sé cómo se dice en sus países, acá en Argentina se dice una percha de ropa, para colgar la ropa, ¿no? En los armarios. Y esta percha, vemos que arriba en el gancho está Dios. Nosotros siempre tenemos que estar sujetos en Dios. Y para estar sujetos en Dios tenemos que tener una intimidad con Dios. Esa intimidad con Dios es la que nos mantiene conectados a Él. Y para que esta intimidad con Dios se dé, tiene que haber oración, tenemos que hablar con Dios, tiene que haber meditación en su palabra, tenemos que buscar conocerlo y lo conocemos mediante su palabra. Tiene que haber obediencia a su palabra. Y esto es lo que hace un discípulo. Un discípulo tiene intimidad, ora, lee la Biblia y es obediente. Así podemos mantenernos conectados con Dios. Pero ¿qué pasa si en mi vida falta la lectura de la palabra o falta la oración? Vamos a estar, podríamos decirlo, desnivelados, no va a haber un equilibrio en nuestra relación con Dios. Algo falta. Es necesario que nosotros realmente, cuando discipulemos a alguien, hagámosle entender esto. Tanto la oración, la obediencia, la lectura, el estudio de la palabra, es necesario para que nosotros podamos ir formando esa relación íntima con Dios. Bueno, les invito a abrir sus micrófonos un ratito y hay una pregunta que les quiero hacer antes de continuar con los otros procesos, el de entrenamiento, el de mentoría, es, ¿has discipulado a alguien formalmente? ¿Han escuchado hablar del discipulado o quizás has participado en un discipulado formal o quizás tú estás discipulando a alguien, quizás a un grupo, quizás a una persona? Me gustaría que compartan acerca de eso, cómo lo están haciendo, qué ideas tienen, qué opinión tienen en torno al tema, si es necesario o no. Bueno, sigamos entonces. Creo que en mi conocimiento sé que, bueno, en Argentina, en varias congregaciones hay esto de un discipulado después del bautismo. Se junta el grupo que fue bautizado y se le discipula, se le van, hay unos libros incluso que la editorial de la iglesia va armando y se va dando esos libros que van hablando acerca de los puntos de fe, que van hablando acerca de quién es Jesús, de la relación que tenemos que tener con Dios.
van tratando distintos puntos para que la persona vaya creciendo en la fe. Bueno, siguiendo con el tema, para terminar esta parte del discipulado, dice, una inversión de vida a vida es primordial. La multiplicación requiere de nuestro compromiso intencional en discipular al menos una persona este año. Veamos a quién, si estamos en condición de discipular a alguien y a quién podemos discipular, a quién podemos ayudar a crecer y madurar espiritualmente. La multiplicación por discipulado requiere una inversión personal de tiempo, oración, la oración es fundamental, orar por esa persona a la cual estamos guiando y paciencia para verlos crecer. La multiplicación por discipulado tomará una consistencia en nuestra propia vida cristiana de tal manera que los inspire a madurar en su propia vida espiritual. Esto tiene que ver con ser ejemplo de imitadores de Jesús, que la persona a la cual estamos guiando, a la cual estamos discipulando para que crezca en la fe, pueda ver a nosotros ese Jesús reflejado, ¿no? Que realmente nosotros podamos estar viviendo como Jesús. El resultado, Dios será glorificado y produciremos muchos frutos. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. La tercera carta de Juan, verso 4. No hay nada más lindo que ver que nuestros hermanos estén creciendo en fe, que estén madurando espiritualmente, que no se quedaron allí como espectadores, sino que están poco a poco creciendo y van a ir desarrollando sus dones en el tiempo que Dios disponga. Ellos van a poder ir conociendo más a Jesús y viviendo como Jesús. Bueno, hasta aquí vimos el proceso de discipulado, donde el nuevo creyente es un discípulo, va a ir conociendo más a Jesús. Pero en el proceso de multiplicación sigue otro paso que es el proceso de coaching, que es el coaching, como dijimos hoy, significa entrenamiento. Y este proceso es donde la persona, el creyente, va a ir desarrollando sus dones, va a conocer cuáles son los dones que Dios le dio y va a comenzar a desarrollarlos. Bueno, el valor fundamental es el mismo de hoy que leímos al inicio. Coaching es un proceso de relacionamiento, de relaciones, en el cual un líder, entrenador, quien sabe cómo hacer bien las cosas, imparte esas habilidades a un discípulo que quiere aprender. Esto es muy importante, a un discípulo que quiere aprender y lo motiva y empodera para extenderse más allá de lo que ya logró o alcanzó. Entonces, es un proceso de relacionamiento porque hay un entrenador y hay alguien a quien entrenar, alguien que quiere aprender, alguien que quiere ser entrenado. Ese entrenador es alguien que tiene experiencia, capacidades, que sabe cómo hacer bien las cosas, dice, ¿no? La definición, en determinada área, en determinado quehacer o responsabilidad. Y entrena a la otra persona para que pueda aprender a hacer eso e incluso para que vaya más allá de lo que ya quizás logró o lo que ya sabe, lo impulsa, lo motiva a ir más allá. Eso es lo que es un proceso de entrenamiento. Líderes multiplicadores son entrenadores eficaces cuando vamos a ser un entrenador eficaz cuando empoderamos al creyente, cuando lo lideran y cuando sirven, cuando el entrenador sirve a la otra persona. Bueno, entrenadores eficaces empoderan. ¿Qué quiere decir esto? Van a empoderar cuando le dan claras responsabilidades, le dicen cuál es su tarea, qué responsabilidad se le entrega, cómo lo tiene que hacer, cómo lo va guiando, como hablamos en la clase pasada, comunicándoles la trascendencia del trabajo, lo importante que es esa responsabilidad que le estamos entregando, la magnitud de ese trabajo que él va a realizar o de esa tarea que él va a realizar. Tiene que haber esa comunicación, lo empodera reconociendo el valor y la importancia de cada miembro del equipo. Si es un equipo de trabajo, todos somos importantes, todos tenemos responsabilidades y tenemos que
reconocer el valor de cada miembro, no importa cuál es la tarea que haga. Si es quizás una tarea básica, pero si esa tarea no está, todo el equipo sufre. Por eso es necesario que se realice esa tarea. Por eso es necesario ver el valor que tiene cada tarea, el valor que tiene cada uno de los que está ejecutando esa tarea. Todos son importantes para que el proyecto o para lograr esa meta, o para que el proyecto se lleve a cabo. Entrenadores eficaces lideran a las personas ¿para qué lideran? Para utilizar sus puntos de fortaleza y dones espirituales. Como hablamos hoy, se trata de desarrollar los dones en ese creyente, ayudarle a descubrir cuáles son sus dones. Lideran a las personas para adquirir nuevas habilidades, para llevarlo más allá de lo que ya saben, para que sigan creciendo, que sigan desarrollando nuevas habilidades, que puedan encontrarse con nuevas experiencias. Lideran a las personas para expresar nuevas ideas y pensamientos. Un entrenador va a estar dispuesto a oír a los creyentes sus ideas, sus pensamientos, qué opinan del tema. Porque esto permite que haya un ambiente de confianza, un ambiente agradable, un ambiente donde todos somos escuchados. Entrenadores eficaces lideran a las personas para desarrollar formas creativas de solucionar problemas. Como hablamos, creo que la clase anterior, cuando hablábamos de los conflictos que hay dentro de un proyecto y cómo los solucionamos, una forma es escuchando al grupo, qué opinan sobre el tema, cómo llegamos a un acuerdo, cómo resolvemos esto que nos está pasando, qué hacemos ante esta situación. Y seguro van a salir soluciones creativas para ese problema o esa situación que se tiene que enfrentar. Entrenador eficaz es el que sirve. Sirve a esa persona a la cual está entrenando. Sirve contribuyendo en su crecimiento personal y su desarrollo. Un entrenador eficaz es ese que va a estar todo el tiempo preocupado y ocupándose de que esa persona vaya creciendo, tanto espiritualmente como en ese desarrollo de dones. Va a servir mostrando cuidado por sus necesidades personales. Va a estar pendiente de las necesidades que tiene la persona. Lo va a ayudar a superar sus necesidades, lo va a guiar. Un entrenador eficaz sirve estando disponible para ellos. Recuerden que esa persona está comenzando a desarrollar su don, está comenzando con sus primeras responsabilidades o tareas. Entonces tenemos que estar ahí, si somos esos entrenadores, tenemos que estar ahí para lo que ellos necesiten. Si tienen una duda, que le podamos estar ahí para ayudarlos. Si necesitan orientación, que podamos estar ahí para orientarlos. Si necesitan que lo podamos, alguna herramienta o algo, que podamos estar ahí para lo que ellos necesitan. Que estemos presentes, que seamos entrenadores presentes. Entrenador eficaz sirve orando por esas personas a las cuales está entrenando. Esto es importante. Realmente hay un cambio muy significativo cuando un entrenador, hablando de discipulado también, cuando alguien que está discipulando, cuando un maestro ora por sus alumnos, ora por esa persona a la cual está entrenando, realmente hay un cambio significante. Dios escucha nuestras oraciones. Él está pendiente a nuestro clamor. Y si nosotros oramos por nuestros alumnos, si nosotros oramos por esta persona a la cual quiero que crezca y se desarrolle en sus dones, Dios va a estar obrando. Necesitamos orar por ellos, necesitamos orar para que Dios conduzca a esa persona, para que Dios le dé sabiduría a esa persona, para que Dios le dé fortaleza a esa persona. Oremos por ellos. El entrenador eficaz sirve celebrando sus logros. Cuando la persona realiza la actividad o la tarea, celebremos sus logros, celebremos ese crecimiento que él va teniendo en torno a sus dones, en torno a su vida espiritual. Estemos ahí para celebrar con ellos también. Y como siempre, volvemos a nuestro Señor Jesús. Jesús es un entrenador por excelencia. Vimos que él envió a los 12, envió primeramente a los 12 en Lucas 9, que ahora vamos a leerlo,
y envió también a los 72. Y en torno a esto yo quiero que podamos, mientras vamos haciendo esta lectura, que voy a estar leyendo estos versículos, que puedan ir reflexionando cuáles son las características del entrenamiento de Jesús. ¿Qué hizo Jesús para entrenar a sus discípulos? ¿Qué hizo Jesús para entrenar a los 72? ¿Qué tuvo en cuenta? ¿Qué les explicó? ¿Qué les mostró? ¿Cómo los guió? Y bueno, vamos a ir viendo un poquito y ustedes vayan analizando esas características del entrenamiento de Jesús. Lucas 9, su verso 1 al 6 y luego el versículo 10. Es cuando envió a los 12. Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darle el poder y la autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no le reciben bien, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas noticias y sanaban a los enfermos. El verso 10 dice, cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces él los llevó a un lugar apartado de la ciudad llamado Betsaida. Vayan reflexionando en cuáles son esas características. Ahora veamos el otro pasaje, el pasaje donde envía a los 72. Lucas 10 del 1 al 11. Y después sigue en la segunda parte. Dice así, voy a correr acá arriba porque si no, no me deja ver. Bueno, dice así. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 y de 2 en 2 los envió delante de él a todas las ciudades y lugares a donde él tenía que ir. Les dijo, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de las mies que envíe segadores a cosechar la mies. Y ustedes pónganse en el camino. Pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni se detengan en el camino a saludar a nadie. En cualquier casa a donde entren, antes de que nada digan paz a esta casa. Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes reposará sobre esa gente. De lo contrario, la paz volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos que allí haya y díganles, el reino de Dios el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero si llegan a alguna ciudad y no lo reciben, salgan a la calle y digan, hasta el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y sigue el verso 16 al 20, dice, del mismo capítulo. El que los escucha a ustedes me escuchará. Voy a mover acá porque no veo. Dice así, el que los escucha a ustedes me escuchará a mí. El que los rechaza a ustedes me rechazará a mí. Y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe.
pero no se alegren de lo que los espíritus, pero no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Amén. Bueno, en estos dos relatos veíamos que primero envió a los 12, después envió a los 72. ¿Y cuáles son esas características que se pueden notar? No sé si alguien encontró alguna característica de ese entrenamiento. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo antes de enviarlos? ¿Qué hizo cuando regresaron? ¿Qué les pidió que tengan en cuenta? Veamos un poquito. Seguramente encontraron muchas más características. Yo anoté algunas. Cuando envió a los 12, primero les da el poder y la autoridad para que sanen enfermos y demás. Después dice, les instruye en lo que deben hacer. Les explica que no lleven nada, que, que cuando entren a la casa se queden en esa misma casa. ¿Qué pasa si no le reciben? Le dijo qué hacer cuando no lo reciben. Los deja ir solos. Él ya los había preparado y ahora los deja ir a cumplir con esa tarea, con esa misión. Los 12, cuando regresan, le, le cuentan lo que vivieron y él los escucha. Les cuentan todo lo que ellos hicieron, lo que podían hacer y demás. ¿Y qué hace Jesús? Los escucha. Son algunas de las características del entrenamiento que se vio en los 12. Seguro hay algunas otras. Les invito a que ustedes sigan reflexionando y viendo qué más encuentran. Cuando envió a los 72, primero los eligió, les indicó cuál es la tarea y les dio las instrucciones necesarias, igual que en la situación de los 12, le dice qué hacer cuando van a las casas, le dice que no lleven nada, que no se detengan en el camino, le da instrucciones, ¿no? Les dejó que vayan en parejas, que vayan de dos en dos y por delante de él. Los 72 no fueron con Jesús, sino que fueron por delante de él a las ciudades donde Jesús iba a ir luego. Cuando regresan, los escucha al regresar y los orienta en sus pensamientos. Cuando los 72 regresan, estaban todos emocionados por lo que podían hacer y que los demonios los obedecían y demás, y Jesús los orienta en sus pensamientos. Le dice, no se alegren por esto que ustedes pudieron hacer, porque yo les di el poder para hacerlo, sino alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los orienta en lo que ellos estaban pensando. Un entrenador hace esto. Los instruye en qué deben hacer, los elige, los empodera, les da todas las instrucciones vistas y por haber para que puedan realizar bien la tarea, para que sepan cómo hacer, hacia dónde ir, por dónde comenzar. Y cuando vuelve, los escucha. Escucha a ver qué pudieron hacer, qué pudieron realizar. Hay una evaluación de la situación. Y como entrenadores nosotros tenemos que seguir este ejemplo que nos deja el Señor Jesús. Bueno, hasta allí la parte de entrenamiento. Ahora esta parte de entrenamiento tiene mucho que ver con la parte de mentoría. Proceso de discipulado. Sabemos que el proceso de discipulado tiene que haber un inicio, la persona, el nuevo creyente tiene que ir conociendo a Jesús y viviendo como Jesús, conociendo más a Jesús, porque ya en el proceso de evangelismo se habla de quién es Jesús, pero ahora ellos siguen conociendo al Señor y siguen tratando de imitar al Señor, de vivir como el Señor. Llegan a un proceso de entrenamiento donde podemos decir que comienzan a servir dentro del cuerpo de Cristo, a desarrollar sus dones, se le da pequeñas responsabilidades, van creciendo hasta poder llegar a convertirse en un líder de determinada área o determinada tarea. Ahora este líder, si tiene el deseo en su corazón de seguir creciendo, pasa un proceso que se llama proceso de mentoría. En este proceso de mentoría, el líder va a buscar a alguien con experiencia en el determinado tema en el cual él quiere ser mentoreado, en el cual quiere crecer, y esta persona lo va a guiar, lo va a orientar para que él vaya creciendo. El proceso de mentoría lo que tiene por característica fundamental, podríamos decir, de que se busca que un líder ya experimentado entrene a otro líder, pero que este líder que fue entrenado
pueda seguir entrenando a otros líderes. Y esto es importante, porque el mayor problema que a veces como iglesia enfrentamos es la falta de nuevos líderes. Muchas veces nos quedamos en este proceso como creyentes. Y está bien, estamos quizás cumpliendo funciones dentro del cuerpo de Cristo, estamos llevando adelante responsabilidades, tareas que son sumamente necesarias para que el cuerpo de Cristo funcione correctamente, para que la iglesia funcione correctamente. Pero no se generan nuevos líderes, nos quedamos allí. Y es importante comenzar a generar nuevos líderes en nuestra iglesia. Líderes para distintos ministerios, distintas áreas. Y para esto necesitamos de estos líderes que ya tienen experiencia, que se animen a entrenar a otros. Bueno, mentoría. Tiene que ver con un proceso de relaciones. Igual que en el proceso de entrenamiento que había dos partes, bueno, en la mentoría también hay dos partes. Una relación en la que el mentor, la persona que está enseñando, ayuda al mentoreado, la persona que está aprendiendo, a alcanzar su potencial dado por Dios. No solo quedarse con lo que él ya logró, lo que esa persona ya aprendió, lo que está haciendo, sino ir más allá. Comenzar a ver esa verdadera, esa visión que el Señor, o ese llamado que el Señor tiene para la vida de esa persona. Ir más allá de lo que él ya está haciendo. Mentoría es una relación de experiencia en la que una persona empodera a otra persona al compartir los recursos que Dios le dio. Comparte aquello que aprendió, aquello que el Señor le enseñó, aquello que el Señor, en esa área en donde el Señor la usó, y ahora él comparte esa experiencia a otra persona. Mentoría es un proceso de relación en el cual un mentor que conoce o tiene experiencia en algo, transfiere ese algo, ya sea sabiduría, experiencias, como dijimos, confianza, ideas, relaciones, habilidades, transfiere ese algo, eso que él sabe, a un mentoreado, en un tiempo y una manera apropiada, para para facilitar su desarrollo, en un tiempo y una manera apropiada. El mentor y el mentoreado tienen que sacar un tiempo para, para ir formando esa relación, ¿no? De confianza, esa relación donde se transmite todo esto que el mentor sabe. Tiene que haber un tiempo apropiado para hacer esto. Y mentoría mueve al mentoreado de aprender de los errores a aprender por el ejemplo. Cuando nosotros estamos en el proceso de entrenamiento, aprendemos muchas veces de nuestros errores. Nos equivocamos y bueno, me equivoqué y ahora no voy a hacer más esto y aprendí y voy a buscar otra forma de resolver esto, otra forma de hacer esta tarea. Aprendemos de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Pero ahora esto cambia. En la mentoría se aprende del ejemplo que me está dando el mentor, del ejemplo que me está dando esta persona. Por eso es tan importante el buen ejemplo. Y un buen ejemplo es aquel que refleja a Jesús, como ya lo dijimos varias veces. Bueno, hay varios fundamentos bíblicos acerca de mentoría, de donde se vio un mentor y un mentoreado. Bueno, veamos el primero, Moisés a Josué. Número 27, 18 al 20 dice, el Señor le dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu. Pon tus manos sobre él. Lo investirás con algunos de tus atributos. Josué era un fiel ayudante de Moisés. Él estaba cerca de Moisés, veía cómo Moisés trabajaba. El número, si no mal no recuerdo, es el capítulo 11 del número donde lo menciona a Moisés como, perdón, a Josué como un ayudante cercano de Moisés. Él sabía cómo Moisés se manejaba en su liderazgo. ¿Y qué hace Dios? Dios dispone que Josué sea el sucesor de Moisés. Y para ello, Moisés puso las manos sobre él y lo invistió con alguno de sus atributos. Podemos decir que Moisés mentoreó a Josué.
desde antes de esta situación. Esta fue como la señal en que donde se ve que Josué va a ser el sucesor de Moisés. Pero ya desde antes, él era un fiel ayudante. Josué era un fiel ayudante, estaba cerca de Moisés, veía cómo Moisés se manejaba, qué Moisés hacía ante las situaciones que se le presentaban, cómo guiaba al pueblo. Y fue aprendiendo todo esto, fue mentoreado por Moisés para luego ser su sucesor. Y esto es un detalle importante. Siempre el mentor tiene que ser consciente que esa persona a la cual él está mentoreando se va a convertir en su sucesor, en alguien que un día va a ocupar su lugar, ya sea en ese ministerio, ya sea en ese proyecto o en ese lugar, esa persona va a ocupar ese lugar si Dios así lo dispone. O quizás va a ocupar un lugar superior en el cual está ese mentor ahora. Y esa es la idea, de que esa persona, ese mentoreado pueda crecer, pueda ocupar el puesto que quizás tiene su mentor o quizás crecer aún más y ocupar otros puestos. Siempre si Dios lo dispone, siempre si esa persona fue llamada por Dios para hacerlo. Sabemos que nuestro Dios es el que llama a cada líder, es el que consagra a cada líder, es el que dispone ese lugar para cada uno de nosotros. Es Dios el que nos llama. Y si Dios nos llama para determinado lugar, eso será así, siempre según el llamado de Dios. Bueno. Otro fundamento bíblico para la mentoría. Elías y Eliseo. Dice Segunda Reyes 2:9. Fue la situación donde Elías iba a ser llevado por Dios. Y dice, ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Le dice Elías. Y Eliseo contesta, te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. En la relación que tenía Elías a Eliseo, Elías era consciente de que Eliseo iba a ser su sucesor. Caminaron juntos, pasaron tiempo juntos, pudo entrenarlo, pudo dirigirlo. Y Eliseo quería sentir eso que Elías tenía. Sabemos que en esa situación, en ese capítulo, incluso si lo quieren leer, hubo una situación donde Elías tocó el agua se abrió, ¿no? Elías tenía el Espíritu de Dios, Elías era guiado por nuestro Dios. Y Eliseo quería sentir eso, Eliseo quería vivir eso, él también quería sentir esa guianza de Dios. Y le pide esto a Elías. Otra situación, Jesús a sus discípulos. Designó a 12 a quien nombró apóstoles para que lo acompañen y para enviarlos a predicar. Ya hablamos hoy, en el discipulado sucede esto, ¿no? Y aquí en la mentoría también. Jesús eligió a 12 para que lo acompañen, para que estén ahí con él, para que vean cómo él se manejaba. Recuerden que el mentoreado va a aprender por el ejemplo. Y para que ellos aprendan de nuestro ejemplo, tienen que pasar tiempo con nosotros, nos tienen que mirar, tienen que estar viendo cómo nos conducimos, si reflejamos o no a Jesús. Y Jesús hizo esto con su discípulo. Su discípulo todo el tiempo veían esa coherencia entre lo que Jesús decía y lo que él hacía. ¿Por qué? Porque pasaban tiempo con él, porque lo seguían, porque lo veían. Y nosotros antes de ir al nuevo ejemplo, nosotros como mentor, si hoy queremos estar en el lugar de un mentor, ¿no? Tenemos que realmente reflejar a Jesús. Eso es lo que tenemos que llevar que nuestros mentoreados sigan. No que nos sigan a nosotros en sí, sino que nosotros podamos estar reflejando a Jesús. Que ellos puedan ver en nosotros a Jesús y vivir como Jesús. Bueno, fundamentos bíblicos para la mentoría, Bernabé a Pablo. Un ejemplo muy claro, dice Hechos 9:27, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. ¿Qué hizo? Lo tomó a su cargo. Se encargó de Pablo. Hechos capítulo 11 del 25 al 26 dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
Fue en Antioquía donde los discípulos se lo llamó, a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez. ¿Qué pasó acá? Bernabé mentorió a Pablo, le enseñó, le mostró con su ejemplo lo que él hacía, lo guió. Dice que pasaron todo un año juntos los dos enseñando. Pablo pudo aprender muchas cosas de Bernabé. Y hay algo interesante en esta situación. Pablo aprendió de Bernabé, pero también luego de haber aprendido, luego de haber empezado a él ir y compartir las buenas nuevas también, sucede algo. Pablo ahora comienza a mentorear a alguien, comienza a mentorear a Timoteo, podemos decirlo también, comienza a discipular a Timoteo, ¿no? Ahí él sigue con esta cadena, no se queda solo con lo que él aprendió, sino lo que él, su experiencia, todo lo que él sabía, comienza a transmitirle a otra persona y lo hace con Timoteo. Segunda Timoteo 2:2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Incluso le dice a Timoteo, no te quedes con lo que tú has aprendido, encomiéndaselo a otros. Cuéntale esto a otro, enséñale esto a otros creyentes dignos de confianza. Este proceso es fundamental. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco, ¿no? De alguien alguna vez nos enseñó algo, nos mentoreó en algún aspecto de nuestra vida, en aspectos espirituales, en aspectos de liderazgo. Quizás si nos ponemos a pensar, tenemos ese mentor allí, tuvimos ese mentor. Ahora nos toca a nosotros tomar ese papel y enseñarle a otro, compartir nuestras experiencias, lo que el Señor nos ayudó, lo que el Señor nos enseñó a hacer, lo que pudimos aprender a lo largo de nuestro camino, enseñárselo a otros, para que ellos también vayan creciendo en esa área, vayan aprendiendo y un día puedan ocupar nuestro lugar. Bueno, la mentoría tiene distintos niveles. Puede haber un nivel ocasional o pasivo. Intensivo es cuando todo el tiempo el mentor y el mentoreado pasan tiempo juntos, sacan ese lugar donde pueden compartir experiencias, donde es guiado, donde el mentor está ocupándose de su mentoreado. Ahí todo el tiempo lo está guiando, lo está conduciendo, lo está ayudando, lo está orientando, por decirlo de alguna forma. Ocasional puede ser cuando nosotros como cristianos necesitamos ayuda en algún aspecto de nuestra vida, en algún aspecto de alguna área, y buscamos a una determinada persona. Sabemos que tal persona en la iglesia, tal hermano me puede ayudar con esto. Y ese hermano se convierte en un mentor porque nos está ayudando en esa área. Quizás no tenemos un mentor todo el tiempo continuamente, sino que cuando necesitamos ayuda en algo o necesitamos crecer en alguna área, sabemos a quién recurrir. Recurro, por ejemplo, a tal persona. Recurro al pastor, recurro a aquel líder, porque sé que me puede ayudar en esta área. Me puede mentorear en esta área. Pasivo. Pasivo tiene que ver con ese mentor que no está presente físicamente. Puede ser que tenga un mentor, es algún autor de un libro, algún escritor, se vuelve mi mentor. Cuando necesito algo leo tal libro y puede ser de esta forma, ¿no? No está en persona física, sino que por medio de la lectura de algún libro. Entonces analicemos un poco. ¿Cuántos mentores he tenido o has tenido en tu vida? ¿Has tenido mentores? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo quizás, personalmente lo digo, ¿no? Quizás he tenido muchos mentores. En tiempo de mi vida he tenido mentores que realmente estuvieron ahí intensivamente, que me estuvieron ayudando a crecer, pero también he tenido mentores en el segundo nivel, ocasionales, que cuando yo sé que necesito ayuda en algo, necesito crecer en un área, sé a qué persona, a qué hermana, a qué hermano recurrir, porque sé que me va a poder orientar
me va a poder conducir, me va a poder ayudar o dar un consejo incluso de cómo avanzar, de cómo crecer en esa área. Entonces muchas veces tenemos estos mentores ocasionales, ¿no? Bueno, características comunes de un mentor. Habilidad para ver el potencial de una persona. Tolerancia con los errores. Sabemos que el mentoreado está aprendiendo, está creciendo. Flexibilidad, perspectiva, visión y habilidad para el futuro. Y hacer sugerencias útiles. Está todo el tiempo sabiendo de que esa persona puede llegar a ocupar el lugar en el cual él está hoy. Y eso lo alegra. Tiene una visión para la vida de esa persona. Sabe que esa persona va a poder convertirse quizás en un pastor, quizás en una diaconisa, va a poder tener esa consagración si Dios así lo permite. Quiere ver a esa persona crecer. Le hace sugerencias útiles a esa persona para que pueda seguir creciendo. Y otra característica, puede ver dones y habilidades que edifiquen y alienten a otros. Va a ayudar a que las personas vayan descubriendo también esos dones, esas habilidades. Y él también va a poder compartir sus experiencias, sus habilidades para edificar a la otra persona. Son algunas características del mentor. Y la pregunta es, ¿cómo lanzo esa relación de mentoría? ¿Cómo comienza una relación de mentoría? Si yo quiero ser mentor, si tengo un buen testimonio, un buen ejemplo, y deseo guiar a alguien, ¿cómo comienzo? Y comienzo orando. Esa es la base fundamental, orar a Dios para que me muestre a quién mentorear, a quién ayudar a crecer. Haz dos preguntas sencillas. Cuando ya sabes a quién, haz dos preguntas sencillas a esa persona. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo te puedo ayudar a alcanzar esas prioridades? Si tu prioridad hoy, y conducirlo a que su prioridad tiene que ser realmente honrar a Dios sobre todas las cosas, tiene que ser llevar una vida íntegra, una vida que esté cerca a Dios, con una relación íntima con Dios. Ayudarlo a llevar a eso. ¿Cómo logramos esto en tu vida? Empiecen a juntarse. Tiene que haber tiempos de charla, tiempo de comunión, tiempo donde se vaya formando esa confianza entre el mentor y el mentoreado. Nos tenemos que juntar, apartar en la semana una hora, o las veces que sean necesarias, quizás más tiempo, quizás menos tiempo. Eso lo vas a ir viendo con la persona a la cual vas a mentorear. Y la pregunta que tenemos para reflexionar, ¿estamos mentoreando a alguien? ¿Alguien está siendo mentoreado por nosotros? Quizás de manera intensiva, quizás a veces, quizás tenemos a esos hermanos que nos buscan cuando necesitan un consejo, orientación. Bueno, y para el que busca un mentor, si hoy estamos buscando que alguien nos mentoree, ¿qué hacemos primero? Como en el otro caso, oramos a Dios y Dios nos va a mostrar seguramente quién es esa persona. Nosotros vamos a ir viendo según nuestra necesidad o el área en la cual queramos crecer. Vamos a ver a quién acercarnos y ahí es el tiempo donde acercarnos al mentor, pedirle, preguntarle si él realmente quiere mentorearnos, si se interesa, contarle cuál es nuestra idea, planear un encuentro, un lugar, una hora, para poder encontrarse, para poder charlar sobre el tema y buscar confirmación. Buscar confirmación si la persona realmente quiere mentorearnos, si tiene interés en ayudarnos, si va a poder sacar ese tiempo para hacerlo. Y si no es así, bueno, sigamos orando a Dios y Él nos va a ir mostrando qué persona, Él va a poner esa persona en nuestra vida para que nos vaya guiando. Bueno, esta última parte es algo importante. Dice, estarás combinando tu experiencia de hoy con tu potencial de mañana, con su potencial de mañana. Es lo que hace un mentor. Si nosotros hoy estamos como mentor, estamos combinando nuestro potencial de hoy, lo que nosotros ya sabemos hacer, nuestra experiencia, nuestras habilidades, las estamos transmitiendo, las estamos compartiendo a alguien.
Y eso va a despertar el potencial de esa persona para mañana. Va a llevar a que esa persona pueda ir creciendo y ocupar quizás otro lugar o otro lugar de liderazgo en nuestra iglesia. Y eso siempre es de bendición. Siempre es de bendición para nuestra iglesia, que haya nuevos líderes. Líderes que realmente sean espirituales, que tengan profundidad espiritual. Pero para ello comencemos nosotros. Nosotros tenemos que comenzar a tener esa profundidad, a ser esos líderes que busquen el rostro de Dios cada día. Y luego transmitir toda esta experiencia a esta persona que queremos formar como líder. A esa persona que Dios puso en nuestro camino. Porque Dios es el que llama. Y si hoy hay una persona, un hermano o una hermana que está allí, que necesita ser mentoreado, y Dios nos muestra que es esa persona, pongamos toda de nuestra parte para que esa persona crezca, que esa persona pueda desarrollar sus dones, que pueda servir con ellos en el cuerpo de Cristo. Y sé que nuestra iglesia va a salir bendecida. Bueno, y con eso finalizamos la clase de hoy. Tenemos un ratito si alguien quiere compartir algo. Paz, mi hermana. Paz, paz, hermano. Buenos días. Una sola observación Sí, en función exclusivamente de lo que es la palabra de empoderamiento. Bíblicamente va reñido la palabra empoderamiento, ya que la definición del empoderamiento es de otorgar poder a una persona a fin de que de manera autosuficiente pueda lograr un mejor nivel. Por eso hoy en día muchas personas hablan del empoderamiento, es decir, yo no necesito de nadie para alcanzar una meta. Bíblicamente, la palabra nos dice, sed mansos y humildes como yo soy. Sí. Una, dos. sí, sí. Nosotros estamos hablando de autosuficiencia. Indico que yo no necesito de nadie porque puedo hacer las cosas completamente solo. Mientras que a través del Evangelio lo que nos hace ver es que nosotros necesitamos permanentemente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en nuestras fuerzas, en nuestro poder, no podemos las cosas, sino es con la bendición y con la mano de Dios, como usted lo manifestaba más adelante. Entonces, esa palabra empoderamiento, reitero, a mi concepto, genera un choque con lo que es la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos llamados, reitero, a servir, a colaborar, a ser mentores, a ser guías, a apoyar a los hermanos. Pero si nosotros decimos en mi propia fuerza, no es eso, no es mi poder, es el poder de Dios, mi hermano. Nada más eso. Pasa a usted, hermano. Gracias, gracias, hermano. Así es. No es por nuestra fuerza. Por nuestra fuerza no podemos hacer nada. Siempre es por la guianza de nuestro Señor. Él nos va a guiar, Él nos va a mostrar y nos va a dar las capacidades y demás. Con nuestra fuerza somos totalmente incapaces. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bueno. Si no es así, cerramos con la clase de hoy. Nos estaremos viendo el día, el día jueves, donde vamos a estar hablando acerca de la prioridad a la familia. Vamos a hablar un poco de la familia, de cómo la familia es nuestro primer ministerio y vamos a estar tocando un poquito estos temas que van a estar muy interesantes también, que tienen que ver con el liderazgo. Antes de finalizar, quiero dejarles una pregunta que les quiero hacer. Si todos pudieron bajar la bibliografía, porque algunos alumnos me estuvieron diciendo que tenían problema con descargar la bibliografía, les saltaba como algo de error o algo así. Si alguien tuvo problema con eso, que me lo haga saber a mí o al director Abraham y vamos a estar tratando de solucionar. Bueno, es eso. Y bueno, ayer se estuvo subiendo un nuevo foro. Así que va a estar disponible hasta el domingo. Los invito a realizar. El libro que deben leer, justo lo tengo acá, se llama Liderazgo Espiritual de Osden Sander. Ese está en la bibliografía. Cualquier cosa, si no lo pueden descargar, me lo hacen saber, ¿sí? Bueno, está el nuevo foro para realizar, que es un tema bastante interesante. Y también les quiero contar que leí Ayer terminé de leer todas las definiciones. Es de mucha bendición cada una de ellas. Muchas gracias por la participación.
Sé que esto de compartir lo que cada uno pensamos es algo que nos ayuda a crecer, que nos orienta también. Así que muchas gracias por la participación en los foros. Bueno, así damos por finalizada la clase. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.